Vamos a conocer los 5 peores estados para vivir en los Estados Unidos si vienes como inmigrante. Vamos a hablar de la economía de estos estados, de cómo es la inmigración, además el costo de la renta y de las viviendas, que son el factor principal del empobrecimiento de los inmigrantes en los Estados Unidos. El peor estado para vivir en la nación americana es la Florida. ¿Por qué razón Florida es uno de los peores estados para vivir en los Estados Unidos? Pues su gobernador no quiere saber de los inmigrantes y firmó una ley anti-inmigratoria que hizo que cerca de 750,000 inmigrantes nos fuéramos de la Florida por una ley que pone en peligro de deportación a todos los migrantes indocumentados. Incluso los que tuvimos que abandonar el estado porque ya no había mano de obra que trabajara en nuestras empresas. Además de la renta en la Florida, la gente abandonó las casas, algunos la vendieron, pero los que tienen proyectos habitacionales tuvieron que detener por completo las labores de construcción y todo el sistema de construcción inmobiliario de la Florida colapsó, llevando a que los precios estén por las nubes. La renta de un pequeño departamento que a finales del 2022 costaba $1,200, hoy lo tenemos en $1,800 por un solo dormitorio. Es altísimo el nivel de vida que se vive en la Florida. ¿Cómo está la economía del estado? Pues te cuento. Luego de la firma de la ley antimigratoria del gobernador Ron DeSantis, pues ahora la economía ha colapsado y tenemos $12,500 millones en pérdidas todos los meses porque no hay trabajadores para la industria agrícola ni inmobiliaria. De la Florida se fueron cerca de 300,000 personas y eran albañiles, carpinteros y electricistas, y para poder rellenar esos espacios, el gobernador DeSantis quiere ir a México a darle visa a los mexicanos para que regresen a trabajar al estado de la Florida. En segundo lugar, tenemos a California como el estado más difícil para vivir. ¿Por qué razón California es uno de los peores estados para vivir en los Estados Unidos? Pues por la renta. Vivir en California es costosísimo y una pequeña casa que antes tenía un precio de $75,000, ahora cuesta $450,000. Es imposible para una familia pobre y trabajadora y mucho más inmigrantes indocumentados poder tener una vida digna y poder rentar una casa. Imagínate poder comprarla. ¿Cuántos inmigrantes que trabajan a $10 y $12 la hora en el campo pueden darse el lujo de poder comprar una casa en el estado de California, donde la riqueza no se ha distribuido equitativamente? Zonas como San Francisco y áreas como Silicon Valley, donde están las grandes empresas tecnológicas, tienen a multimillonarios que viven allí. Pero también tenemos otras áreas donde se encuentra la mayor tasa de pobreza de los Estados Unidos, y esta pobreza es creada por las grandes corporaciones que desarrollan sus industrias y han desplazado a los inmigrantes más pobres tener que irse de sus pequeños hogares y ahora no pueden rentar ni siquiera un pequeño departamento para vivir ellos y su familia en ninguna zona de California. Pero la inmigración, ¿cómo es la inmigración en el estado? Pues California tiene uno de los sistemas migratorios más flexibles de los Estados Unidos, donde se le proporciona licencia de conducir a todos los inmigrantes. Ahora también tenemos el derecho de poseer un seguro médico que le dé la oportunidad a todos los ciudadanos californianos poder visitar al médico gratuitamente. El principal problema de vivir en California es su economía. La mayoría de inmigrantes ganan mucho dinero, pero no le alcanza para pagar el alquiler de su vivienda. Ahora vamos a ver qué estado está en tercer lugar. Pues tenemos a Nueva York. ¿Por qué razón Nueva York está en este lugar si es uno de los destinos más visitados por los inmigrantes? El principal problema de la ciudad más emblemática de los Estados Unidos es el alto costo de vida. Japón y Nueva York tienen el récord de ser las dos ciudades con los costos de vida y de renta más altos de los Estados Unidos. Rentar un pequeño departamento, un basement de cualquier edificio donde no tienes espacio ni siquiera para poner una cama, podría costarte más de $2,000. Vas a ganar buen dinero porque los salarios son bien remunerados, pero no te alcanzará ni siquiera para costear tu estilo de vida.
Por eso Nueva York se está convirtiendo en una ciudad para ricos y es uno de los peores destinos para un inmigrante que viene indocumentado a los Estados Unidos y quiere comenzar a emprender. Si estás buscando irte a los Estados Unidos con una visa, pues Nueva York no es uno de los mejores lugares que te podamos recomendar para comenzar a emprender tu travesía, porque podría estancarte muchísimos años antes de encontrar el sueño americano y la libertad financiera. ¿Cómo es el sistema inmigratorio y la educación de Nueva York? Pues ahora mismo tenemos una gentrificación, millones de inmigrantes en los centros de albergue y el alcalde de la ciudad ha decretado el estado de emergencia porque han llegado cerca de 600,000 inmigrantes de Venezuela que se encontraban en la frontera con México y fueron trasladadas por el estado de Texas, que son republicanos y están en contra de la inmigración irregular, y han repatriado a todos los inmigrantes de su estado a los albergues del estado de Nueva York, donde ya no caben más inmigrantes. En la última semana escuché que había un toque de queda porque muchos inmigrantes estaban cometiendo algunos delitos, robando en tiendas y algunas cosas perjudiciales para los demás inmigrantes trabajadores. Pero ¿cómo es la educación? La educación en Nueva York es bastante buena. El problema es que no es asequible para la mayoría de los inmigrantes que apenas ganan el sueldo mínimo. El cuarto lugar de los peores estados para vivir en los Estados Unidos lo ostenta Texas. ¿Por qué razón Texas es uno de los peores estados para vivir? Pues su gobernador republicano ha cerrado la frontera, creó un muro, una boyas plástica que enreda en un alambre de púas a los inmigrantes y muchos de ellos ya han sufrido laceraciones y han tenido que ser amputados de brazos y piernas. Además, el estado de Texas es el más grande de Estados Unidos continental y ha firmado una ley antiinmigratoria que es promulgada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y ha sido convencido por el expresidente Donald Trump, que también se perfila como el próximo ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El estado de Texas pasará de ser la estrella solitaria a una prisión enorme para más de 12 millones de indocumentados y unos 20 y tantos millones de habitantes de procedencia mexicana que hoy se enfrentan al temor de ser deportados de su propia tierra. ¿Cómo es la economía de Texas? Pues más de 1 millón de californianos que huyen de los altos costos de la vivienda se han mudado en los últimos 24 meses al estado de Texas, donde también tenemos sueldos altos y las rentas son mucho más baratas. En el estado de Texas tenemos muchísimo trabajo en las zonas de refinerías porque se encuentra la mayor cantidad de petróleo que posee los Estados Unidos y hay muchísimo trabajo para los inmigrantes. El problema que todo el que no tenga una residencia permanente en los Estados Unidos o una visa de trabajo, un pasaporte que te dé la oportunidad de vivir en Texas y poder trabajar legalmente, será deportado del estado por su gobernador republicano que no quiere aceptar a más inmigrantes, sino que todos los que llegan a las fronteras a pedir asilo político están siendo enviados a los albergues de Nueva York. El estado de Texas es una trampa para muchos inmigrantes que han encontrado el sueño americano, pero a partir del 6 de febrero, cuando entre en vigencia esta ley antimigratoria, muchos inmigrantes tendrán que huir de las tierras que antes le pertenecían a México. Y en quinto y último lugar, tenemos el estado de Luisiana. ¿Por qué razón Luisiana es uno de los 5 peores estados para vivir en los Estados Unidos? Pues te cuento, la economía de Luisiana es bastante variada, no hay mucho atractivo para que puedas visitar y lo peor aún que el estado es uno de los 5 más pobres de la Unión Americana. Esto conlleva a que se hayan desarrollado leyes antimigratorias que hoy están tratando de ser promulgadas por su gobernador también republicano. En Luisiana se encuentran las oficinas del Departamento de Inmigración ICE, donde son enviados la mayoría de inmigrantes que son detenidos por el Departamento de Inmigración. Este estado tiene varias ciudades como Lake Charles, donde te pueden arrestar hasta por cruzar una luz en rojo, llevarte a prisión y posteriormente deportarte de los Estados Unidos, lo que lo coloca como en el 5º peor estado
para vivir en los Estados Unidos. Los salarios no son muy altos y la renta es bastante barata. Me gustaría saber de tus propias palabras, ¿cuál consideras tú que es el peor estado de estos 5 para vivir en los Estados Unidos? Ya que muchos inmigrantes tienen el deseo de venir tras el sueño americano, pero necesitan saber cuáles son los estados donde se están admitiendo inmigrantes, que es el próximo video que voy a estar preparando para todos ustedes. ¿Cuáles son los 5 mejores estados para vivir en los Estados Unidos si eres un inmigrante indocumentado y quieres encontrar la libertad financiera y el sueño americano? Para que no te lo pierdas, debes estar suscrito con las notificaciones activadas y de antemano te pido que compartas este contenido con amigos, familiares y en tus redes sociales. Para ti, ¿cuál es el peor estado para vivir en los Estados Unidos? ¿La Florida, California, Nueva York, Texas o Luisiana? 5 lugares donde los inmigrantes la tienen difícil, algunos por el alto costo de la vida y otros por los problemas migratorios, y con una posible llegada de Donald Trump a la presidencia nuevamente, donde ya tiene planes de cerrar las fronteras, romper relaciones comerciales con México y tomar el 15% de las remesas que hagan todos los latinos. Por eso te recomiendo que para mantenerte informado de los mejores análisis de geopolítica, inmigración y economía, debes estar suscrito al mejor canal de noticias en español de los Estados Unidos a través de la plataforma de YouTube Autos Baratos, donde en unos cuantos minutos todas las tardes te informaremos de lo que sucede en nuestra región. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.